Get ready, just fasten your seatbelt and hang on. Prepárense, abróchense los cinturones, We're going to be continuing the book of Esther. porque vamos a seguir hablando, enseñando sobre And I'm el going to do libro a de quick Esther. review Voy a hacer un repaso to kind breve of bring us up to where we left off last week. para poder recordarles dónde nos quedamos la semana pasada. And we're talking about how to go to the king. Esther went to the king a certain way and she got her request. Porque estamos hablando de cómo acercarnos al rey. Esther se presentó al rey para presentar su How many petición. would like to go to the king and get what they asked for? ¿A cuántos les gustaría ir delante del rey y recibir lo que piden? Well, we have to learn how to go to the king. Tenemos que aprender cómo ir al rey. And the queen had access to the king, but it didn't necessarily mean that she was going to get what she wanted. La reina tenía acceso al rey, pero no significaba que iba a obtener lo que ella quería. And there is a certain way even the queen had to approach the king. Y había una manera que aún la reina tenía que seguir para poder acercarse al rey. And Esther represents the bride of Christ. Y Esther representa a la novia de Cristo. And we think we can just go any way we want to, but there is a proper way to approach the king, Y Jesus. nosotros creemos que podemos ir como queremos, pero hay una manera apropiada de acercarnos a nuestro rey Jesús. And Jesus expresses something in John chapter 4. Y Jesús nos habla un poco de esto en Juan capítulo 4. And he says in verse 32, I've got food to eat that you don't know about. Y él dice en el versículo 32 que él tiene alimento, comida que nosotros no sabemos. We think that we know the word, we think that we know a lot, but that Jesus has more food than we can imagine. Y nosotros creemos que sabemos mucho, pero Jesús tiene mucho más que nosotros no nos imaginamos. Trust me, he has food that we have not eaten yet. Y créanme que él tiene alimento que nosotros todavía no hemos comido. And Jesus told the disciples that when they asked about faith, Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la fe, he said, the first thing you do y él les dijo, lo primero que tienen que hacer is feed me es after alimentarme. you've done all your work. Después de que ustedes han hecho You su come and trabajo, sit down, you clothe yourself, tienen que venir, sentarse y vestirse bien. which means robes of righteousness. Que quiere decir ponerse las vestiduras de You justicia. clean yourself up and you feed me, Se tienen que limpiar y luego me tienen que alimentar. and then afterwards you can eat. Entonces después de eso ustedes pueden See, we comer. try to eat before we feed the Lord. Y nosotros tratamos de comer antes de alimentar And al you Señor. got to know what the Lord wants to eat. Pero tú tienes que saber lo que el Señor quiere comer. And then he says later, Y luego después dice my food is to do the will of him who sent me, accomplish his work. que su alimento es poder hacer la voluntad del que lo envió y llevar a cabo su obra. And then he says, Y luego dice don't say there's 4 months to the harvest. que no digáis que todavía faltan 4 meses He para la said the cosecha, fields are already white for harvest. porque los campos ya están blancos para la siega. So that's food, right? Ese es el alimento. What is it the Lord wants to eat? ¿Qué es lo que el Señor quiere What comer? is the food he's looking for? ¿Cuál es el alimento que Él está buscando? It's the harvest, Es la cosecha, the people. las personas. That's what you feed him. Eso es lo que tú le das And de so comer a Él. we're supposed to be going into the harvest, Y nosotros tenemos que salir a la cosecha reaping the harvest, y poder cosecharla and bringing it back to the Lord. y traérsela al Señor. When we do that, Cuando nosotros hacemos eso, God will say, okay, now I'll feed you. entonces Él va a decir, ahora sí yo te Also, alimento. your faith is going to grow as you do that. Y a medida que tú haces eso, And we're going- tu fe también va a We're going to crecer. do this, and I will be explaining that later. Y nosotros vamos a hacer eso y se los voy a explicar más In Matthew adelante. 9, En Mateo 4, 34 through 9, 38, 34 al 38, he was casting out demons, healing people, and preaching the gospel. él estaba expulsando demonios, sanando personas y predicando el evangelio. He was in the synagogue and in the villages. Él estaba en las sinagogas y en las aldeas. That was his ministry. Ese era su ministerio. And he saw the people, and he had a lot of compassion. Y él miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. So that's another thing. It's very hard to go into the field, into the harvest, if you don't see the people. Eso es otro punto que es muy importante, de poder salir a los campos y tener compasión y poder ver a las personas. If you don't recognize the distress level, Si tú no puedes reconocer cómo están ellos en angustia, the depression, toda la depresión, man, we got children tenemos hasta niños on medications. que ya están tomando medicamento. We got children, they don't know who they are. Tenemos niños que no saben quiénes son. We got
teenagers, we're ministering to a lot of people, not in the church, but out and around. Y nosotros hemos ministrado a varias personas, no necesariamente en la iglesia, The pero parents por have to fuera, call the cops. donde los padres han tenido que llamar a la policía They're distressed. porque están They're like angustiados sheep without a shepherd. y parecen como ovejas And sin if, pastor. and if you and I don't do something, they're going to get lost. Si nosotros no hacemos algo, esas almas se van a And perder, this is everywhere. porque esto está en todas partes. It is really bad. Esto está muy mal. My daughter and son-in-law are youth pastors. Y mi hija y su esposo son So they pastores de keep up jóvenes. with what's going on with young people. Y ellos están muy informados de lo que pasa con los What was the name jóvenes. of the rapper? Who? Whoever that is. Hay How many una know who that cantante is? que se llama Cardi B. I mean, I don't know anything about it, okay? Yo no la conozco. They show me some of the lyrics on his song. Pero me están mostrando la That's why I said letra her song. de algunas de sus That canciones. shows you how much I know about rapping. Para que The only thing I know about rapping is Christmas time. My wife wants me to rap, but I don't do it. el pastor That's the no only sabe rapping I nada de know. la música de rap. Dejémoslo ahí. But the lyrics, I had to say, whoa, take it away from me. Pero cuando me estaban mostrando las letras de las canciones, les dije, no, mejor quiten And eso. that's what kids are listening to. Pero eso es lo que Now- los jóvenes están escuchando hoy en día. I mean, I used to say those things myself years ago before I knew the Lord. Y hace muchos años el pastor decía esas palabras. But I guarantee you, I wasn't singing it to people. Pero les garantizo que no se las estaba cantando a nadie. I was doing it behind the scenes where nobody could see it or hear Yo it. las decía detrás del escenario donde nadie podía But escuchar. now it's in public. Pero ahora esto está en público. And this is what our children have to listen to. Y ahora esto es lo que nuestros jóvenes tienen And que you can't escuchar. hardly escape it. Y ya no puedes ni siquiera And so he escaparlo. saw the condition of the sheep, and he said, they're like sheep without a shepherd. And he said, look, Y aquí Jesús estaba viendo la condición de la multitud y vio que estaban the abatidas harvest como is ovejas. plentiful, Y él dice, la cosecha está llena, but where's the laborers? pero ¿dónde están los obreros? See, this is a harvest that God wants. Y esta es la cosecha que Dios This is what quiere. he wants us to do and to feed him. Esto es lo que Él quiere que hagamos para irlo a alimentar. And then he said, pray the Lord of the harvest to send workers into the harvest. Entonces dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. So what we have to do, we have to pray more and work less. Y eso es lo que tenemos que hacer, es orar más y trabajar menos. We need to know where to go. Porque tenemos que saber a dónde ir. Where is the harvest? ¿Dónde está la cosecha? He said, pray to send them into the harvest, not just into any field. Porque Él dice, orad para que los envíe a la cosecha, no nomás a cualquier campo. We were talking, Lucero and I were talking this past week Y Lucero y yo estábamos hablando la semana pasada about her mother's family. acerca de la familia de su mamá. And her mother just passed away recently. Porque su mamá falleció But hace she poco. had a chance to speak and minister to the family. Pero ella tuvo la oportunidad de hablar y de And I ministrar a think sus you said familiares. you had like 100 and something people around you. Y ella 100. tenía como 100 personas alrededor de ella. And they're hungry. Y todos tienen hambre. I said, well, there's a harvest. Y le dije, ahí está la We're cosecha. praying, Lord, so we're going to Mexico, okay? Así que vamos a ir a We're going to set México. this up, and I'm going to Mexico. We're going to preach. Vamos a poner esto en lugar And the para whole que yo family, pueda they're ir a going to get saved, predicarles. healed, and delivered Y right toda la there. familia va a ser salva y sanada. If you want to y go, liberada. get your passport ready because we're Así going. que si quieren Right? ir, arreglen su pasaporte And I'm going para to que ride one of puedan those ir. horses too, right? Y el Okay. pastor también se va a ir a pasear a caballo. So we need to pray, Lord, send me into the harvest. Where is the people that are ready? Y eso es lo que tenemos que Now orar. then. Señor, envíame a la cosecha donde está The el pueblo next listo. verse, which is chapter 10, verse 1. En el siguiente capítulo 10:1. Now I'm in review. This is not the message. This is nothing yet. Y este es solamente el repaso, todavía no entró el mensaje. He summoned the 12 disciples. Entonces él llamó a los 12 discípulos. Anybody ever got a summons? ¿Alguna vez los han llamado? George, I know you live with summons, don't you? No more though, right? No, ya no más. But you ya know what no. a summons is. Pero ustedes saben cuando les hacen un llamado a la corte. My policeman friend, you know what a summons is, right? Nuestro visitante policial él sabe lo que es un llamado a la corte. That means the government wants to see you Eso personally, quiere decir que el gobierno quiere verte personalmente. and it's going to cost you. Y esto te va a costar. When the Lord summons you, it's going to cost you. Cuando el Señor te llame, te va a costar. He didn't suggest, he summoned them. In other words, you better, when you get summoned, what do you need to do? You better show up. Cuando el gobierno viene a buscarte no es opcional, más vale que vayas. This was his approach. Esto fue como Jesús lo hizo. He gave them Y Él Authority. les dio poder
over unclean spirits, sobre los espíritus inmundos, to cast them out, para expulsarlos, to heal every kind of disease and every para kind of sanar sickness. toda enfermedad y toda dolencia. That means mental problems, Eso quiere decir Bipolar, problemas de salud mentales, schizophrenia, como el ser bipolar o COVID-19, esquizofrenia o el virus COVID-18, COVID-19. COVID-20, all of it. Nomás eso. Amen. He gave them authority to do it. Pero Él les dio autoridad para hacer esto. So in other words, if you don't go in the harvest with authority, you're not going to have much success. Pero si tú vas a los campos sin autoridad, no vas a tener mucho éxito. Everything in the kingdom works on authority. Porque todo en el reino trabaja bajo autoridad. Policemen, they understand authority. Y los policías entienden la autoridad. People in the military, they understand authority. Las personas que están en el militar también The entienden sobre church la does not autoridad. understand authority. Pero la iglesia no entiende la autoridad. That's why there's very few people who have authority. Por eso es que hay muy pocas personas que tienen autoridad. I know only of two ways that authority comes. Y yo solamente Spiritually. conozco There's dos two ways. maneras que viene la autoridad I was telling the espiritual. first service, you know when the ladies have had a meeting, Y les decía en el primer servicio que todos sabemos cuando hubo reunión de mujeres, there's flowers on the platform. porque luego hay flores aquí arriba en la So I plataforma. know the ladies met Y yesterday yo sé que las mujeres tuvieron reunión ayer, because the men would never do this. porque los hombres nunca haríamos esto. And if they do, I'm going to pray for them because Y something's si wrong. hay hombres que traigan flores, voy a orar por ellos. Amen. Authority Pero la autoridad comes two ways. viene de dos maneras. First, all authority is from God, Romans 12. En All Romanos 12 authority dice que toda la autoridad viene de Dios. is from God. Toda la autoridad. So two ways authority comes. Entonces hay dos maneras en que viene la autoridad. Either directly from God to the person O sea que puede venir directamente de Dios a la persona or from one that God has given authority to and they pass it to another. o puede venir de una persona a la que Dios se la ha delegado y se la ha entregado a esa That's the way persona. authority comes, guys. Así es como viene. Now you want authority? Si tú quieres tener autoridad, You're going to get it one of those two ways. tú vas a tenerlo de una de esas dos maneras. Amen. Amén. Either God gives it to you directly or it gets transferred or passed to you through delegated authority. Ya sea que Dios te la Understand? da directamente o que alguien a quien Dios se la dio te la ha delegado a ti. So God gave him authority and he passed it on. Entonces Dios le dio autoridad a él y él la delegó. Who gave Moses authority? ¿Quién le dio autoridad a Moisés? God. Dios. And then he passed it to 70 elders. Entonces él después les dio autoridad a los 70 ancianos. All right. In a few weeks, Y en unas semanas I'm going to send a summons to the church. yo voy a enviar un llamado a la iglesia And we're going to see who shows up. y vamos a ver quién viene. He summoned disciples, Él aquí hizo un llamado a sus discípulos, not just believers, disciples. no solamente creyentes, sino discípulos. You know, people can believe and then unbelieve pretty easy. Hay gente que puede creer y luego ya no creen muy fácilmente. A disciple is discipline. A disciple is a real deal. Pero un discípulo es diferente porque es algo He verdadero. reveals his secret things to disciples. Y él le revela los secretos a sus discípulos. And I'm going to summon disciples that want this. Y yo voy a hacer un llamado a los discípulos que realmente quieran hacer esto. And if you don't want it, please do not show up. Y si tú no quieres esto, mejor no vengas. If you're not willing to pay the price, do not show up. Si no estás dispuesto a pagar el precio, mejor no vengas. Because there is a cost. Porque va a haber un costo And it's a big cost. y te va a costar mucho. And I've never done this. Y yo nunca antes he I've hecho never esto. felt the unction to do it, never Yo wanted to do it. nunca había sentido la unción y el deseo And de I've had hacerlo. people ask me, pray over me and give me, your authority or your anointing and stuff. And I said, no, I'm not going to do that. Y he I don't tenido do that. personas que me dicen, ore sobre mí para yo tener That's la misma mine. You autoridad get your own. y la misma unción que usted tiene. Y le digo, no, esta es mía, tú busca la tuya. You pay the price and get Tú it. tienes que ir a pagar tu precio para recibirla. It took me a long time. Porque a mí esto me ha costado mucho tiempo. But now the Lord is telling me Pero ahora Dios me está diciendo it's time to release authority. que es hora de que yo entregue autoridad. So, it helps me a lot if y'all can do some of the stuff that God's allowed me to do. Pero a mí me ayudaría mucho si ustedes también pueden hacer cosas que yo I hago. don't have to work quite as hard. Y así yo no tengo que trabajar So I'm tanto. going to do that. Así que lo voy a hacer. But that means you're going to go to work. Pero eso significa que al If you recibirlo don't wanna tienes go que to ir a work, don't trabajar. come. Así que si If you don't no want to quieres cast out demons, don't trabajar, come. si no quieres If echar you don't want to fuera go to demonios, missions, no vengas. don't call. Si no quieres venir If you ir a don't wanna las pray for misiones, people, don't no come. vengas. Si no quieres orar por las personas, no vengas. I may have one person, me.
Quizás a lo mejor solo venga una persona. that shows up. Tal vez solamente yo My venga. wife, I know she'll be here. Yo creo que mi esposa But viene conmigo. This is not a game. Pero esto no es un juego. This is life or death. Esto se trata de And vida o I'm muerte. extremely serious about what I Así do. que yo estoy muy serio en Now, lo que voy I a have a hacer. lot of fun and I joke around, but trust me, I'm serious. Y créanme que soy muy chistoso y hago bromas, pero en este caso estoy If you don't hablando believe muy en that, go on a serio. mission trip with me, you'll see. Si no me creen, Or vayan come en into un my office, viaje you'll see o vengan a mi when I'm praying oficina for people. y van a ver I'm very cuando oro serious. por las personas. And then Entonces, we're going in the fields. vamos a entrar, vamos And a ir a God's los going to show us how to campos do it. y Dios va a ser el que nos muestre cómo hacerlo. And I said last week, Y les dije la semana pasada Adam and Eve ate first que Adán y Eva comieron primero off the wrong tree. y comieron del árbol equivocado. Amen? Amén. They ate off the wrong tree Ellos comieron del árbol equivocado and they did not feed the Lord. y no alimentaron primero al Señor. If you don't feed the Lord, Si tú no alimentas al Señor, the devil will feed you. entonces el diablo te va a alimentar If a you ti. feed the Lord, Pero si tú alimentas al then the Señor, Lord will in turn feed you. entonces el Señor es el que te va a alimentar And a ti. when we don't feed the Lord, the devil feeds us and we eat his food. Es cuando nosotros no alimentamos al Señor que el diablo viene a alimentarnos y nos comemos su You can comida. have devil food cake or angel food cake. Tú Which one do you puedes want? tener un pastel del diablo o uno del ángel. Amen. This is the way it works. Así es como esto funciona. And then he tells another parable Y luego les dice otra and parábola says the people need to repent. donde dice que la gente necesita But he arrepentirse, didn't tell them what to repent for. pero no les dijo de qué tenían que arrepentirse. So a lot of people, they say, I want to repent. Well, repent for what? You got to know what you're repenting for. Y hay mucha gente que dice que quiere arrepentirse, pero no sabe ni de qué. Okay? And so he gives them a parable Entonces él les da una parábola to explain why they need to repent. para explicarles por qué necesitan arrepentimiento. And anytime we do deliverance, Y cualquier vez que nosotros Healing. necesitamos liberación o sanidad, there's three things. siempre son tres cosas: Repent, arrepentimiento, forgive, perdón and confess. y confesar. Those three things. Esas tres Have to be cosas se tienen que hacer. And he said, a man had a fig tree Entonces dice que hay un hombre que tenía una higuera and he came looking for fruit on the fig tree y él vino a buscar fruto en esa higuera and there was no fruit. y no había fruto. He had been coming 3 years looking for fruit on Y this tree. tenía In 3 años viniendo a buscar fruto. other words, I want that tree to feed me. En otras palabras, yo quiero que ese árbol me alimente. You know what you are? ¿Saben qué son ustedes? You're a tree. Son árboles, You're a fruit tree. son árboles frutales. Let's make sure it's not rotten fruit. Hay que asegurarnos que el fruto no esté And let's make echado a sure it's perder. not just a pretty tree with no fruit. Y no hay, que no sea solamente un árbol bonito sin fruto. There's a lot of pretty trees but no fruit. Porque muchas veces hay árboles bonitos pero no tienen fruto. Fruit trees are not the prettiest trees in general, in my opinion. They're pretty En ugly. general, yo creo que los árboles frutales no son los más bonitos. But it's not about how they look, it's about the fruit. Pero no se trata de cómo se miran, sino del 3 years fruto I've que been dan. trying to eat fruit and there's no fruit. Por 3 años he tratado de venir a buscar fruto y no lo hay. Cut it down. Vamos a cortarlo. It's not feeding me. No me está alimentando. Why does it take up the ground? ¿Por qué me está quitando ahí la tierra? And the Lord's been looking for fruit Y el Señor ha estado buscando fruto off of us. de nosotros. Some of you for 1 year, En algunos por 1 año, 2, en otros por 2 años, 3, en otros por 3, 30, en otros por 30 and you haven't fed him. y no lo has alimentado. There is a time when he says, I'm tired. Y va a llegar un momento donde Él dice, I'm going to ya cut me this tree down cansé, and put another one here. voy a cortar este árbol y voy a colocar otro. I have this feeling that that time is very close. Y yo tengo ese sentir que ese tiempo ya está muy cercano. So I want to see everybody producing fruit. Y yo quiero verlos a todos aquí produciendo fruto. And the fruit of the Spirit is what comes out of your mouth. Y el fruto del Espíritu es lo que va a salir de tu And the boca. fruit that you feed the Lord is the harvest. Y el fruto That's que what tú he's le vas looking a for, dar al those two Señor things. es la cosecha. Amen? Amén. If we don't do this, Y si nosotros no hacemos he's esto, going to cut it down. entonces Él lo va a cortar. And the guy said, let me dig 1 more year. Entonces el obrero le dijo, dame 1 año Let más. me fertilize it. Déjame ponerle And then, fertilizante. if it doesn't, cut it down. Y entonces si no produce, lo cortas. So I feel that time is close because I don't think we have a lot of time and Y God yo- is serious. Yo siento que No este time for tiempo se games. está acercando y tenemos que ponernos serios, ya no es tiempo de juegos. We've been crying out to the Lord, spare your people for a long, long time. Le hemos estado clamando al Señor que salve su pueblo por mucho tiempo. Don't judge this country.
que no juzgue este país, Hold your judgment off for a que little while. retenga su juicio por un poco más. Now, whether you believe what I'm getting ready to say or not, that's up to you. Y si tú quieres creer lo que voy a decir But I know- adelante, está de ti, pero yo sé What I'm saying, I know what God is doing. lo que yo voy a decir y lo que Dios está haciendo. God has given us 4 years of protection, Y Dios nos está dando 4 años de protección. and we still haven't done what we ought to do. Y todavía no hemos logrado hacer lo que This deberíamos. next election, Y en esta próxima elección, if the wrong candidate gets elected, si se elige el candidato incorrecto, get ready for what you see in the book of Esther to come. prepárense para ver cosas como las que Get hemos ready. visto en el libro This de is a Esther. serious time. I'm as serious as I can be. Y yo les digo seriamente, prepárense porque esto es serio. Amen? These Jews would have been killed in the book of Esther had it not been for Esther. Estos judíos en el libro de Esther hubieran muerto si no hubiera sido por Esther. And a king Y el rey, that was sympathetic to her cry. que tuvo simpatía con su clamor. You have the video. I want you to see this. Y tengo un video que quiero que vean. Now, don't get mad and run out. Así que no se But you're gonna enojen listen ni to se this. vayan corriendo. Escuchen esto. You got the video ready, guys, up there? El sonido, ¿están listos para el video? Now, I want you to understand something. Y yo quiero que entiendan algo. That what we're talking about in the book of Esther is spiritual. Que de lo que estamos hablando en el libro de Esther es It algo espiritual. manifests Y eso se in the manifiesta political and the government, en lo político y en el gobierno. but it's all spiritual. Pero todo esto es espiritual. And what you're seeing in our country, Y lo que tú estás viendo ahora en nuestro país, it's all spiritual, todo guys. esto es espiritual. But that affects the political and the government. Pero esto también va a afectar lo político en el But you gobierno. have to understand the spiritual roots and the spiritual war that's going on behind the scenes. Pero tú tienes que entender todo lo político y la guerra espiritual que está sucediendo detrás del escenario. Many of you don't know Muchos de ustedes no that many of saben the political figures are in witchcraft and Satanism. Do you que know that? muchos políticos están involucrados en brujería y satanismo. Most of the church doesn't know Y that. la mayoría de las personas en la iglesia no There is a saben spiritual eso. component behind these folks, Y guys. hay un componente espiritual detrás de There todas is a estas spiritual personas. power. I know about Hay this un stuff. poder espiritual y yo sé de esto. And if if you don't know about this, this is probably foreign to you, but I know about it. Y si tú no habías escuchado esto antes, se te hace extraño, Having pero dealt yo with sé this que es for over verdad. 20 something years, I know about this stuff. Y yo he estado tratando con estos espíritus por más de 20 años, así que yo sé de esto. And so what you see politically and governmentally, there's a spiritual component to it. And if you don't understand the spiritual component, you won't pray properly and you're not going to see any impact. Lo que tú Okay? ves en lo político y en el gobierno tiene un componente espiritual y si tú no lo ves de esa manera no vas a poder orar And correctamente. as we study Esther, we're going to see Haman, who is a representation, a symbol of Satan. We're going to see his tactics and his thoughts. Y cuando estudiemos el libro de Esther vamos a ver a Amán, que es una representación Okay. del diablo, y Where's- vamos a ver cómo tiene sus Where's the tácticas video? y sus pensamientos. Is the video ready or not? Let me know, because I don't want to wait on it if it's not ready. Okay. Ok, it tenemos up. el video listo. Avísenme si está listo el video. We had a trial run at this in the first service. Esto lo intentamos en el primer servicio, So watch this. así que vean esto. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." Okay. Have you ever heard a president say that? ¿Alguna vez han escuchado a algún presidente decir eso antes? Any chances? I'm not. Anybody ever heard a president say that? ¿Alguien ha escuchado a algún presidente decir eso antes? Not one. Ninguno. I would think somebody would even clap for A that. mí- Yo pensé que alguien iba a aplaudir a eso. Better get your spiritual eyes open Es más les vale que abran los ojos espirituales and hear what's going on, y guys. que puedan escuchar lo que está sucediendo. I'm going to go ahead and do this now. Yo voy a hacer esto ahora. This is another sermon I want to preach, and I think I'm just going to
preach this right now for a little while. Este es otro sermón que yo tenía para predicar, pero creo que ahora lo voy a And I incluir may aquí. go into more detail later, Y tal vez después vaya a entrar en más detalles. but God speaks in parables through Jesus in the Bible. Pero Dios nos habla por parábolas a través de Amen. Jesús en la Biblia. The whole world got it in parables. Todo el mundo lo recibió en parábolas. Only the disciples got it to know what it meant. Pero solamente los discípulos recibieron la explicación de lo que He still significaba. does the same. Él todavía hace las What cosas de happens esa manera. in the world Lo que sucede en in el your life mundo, physically lo que pasa en tu vida físicamente, is many times parabolic. muchas veces es un símbolo, una parábola. If you can't discern the sign of it, you Y will si miss tú no it. puedes discernir la señal, te lo vas a perder. You want to hear the parable of coronavirus? Si tú quieres escuchar la parábola del coronavirus, We had a dinner Friday night for those that had the coronavirus, el viernes en la noche tuvimos una cena para los que sobrevivieron el virus and to honor them for what they went through. y para honrarlos por lo que pasaron. And in one of the testimonies, Daniel Ortega was saying, he had the virus and he couldn't taste or smell anything. Y en uno de los testimonios, Daniel dijo que cuando él tuvo el virus no podía darle gusto a la comida ni no podía oler nada. How many have had the virus and you could not taste or smell anything? Raise your hand. ¿Cuántos les dio el virus y perdieron el gusto y el olfato? I couldn't taste or smell. I still can't taste or smell. Yo no podía ni todavía no puedo ni saborear ni oler. I can't tell if I smell or not. No se puede dar cuenta si huele feo o no. I don't know if I smell good or bad. No sabe si huele feo o no. And when I eat the food, I know what it is because I can see it, but I don't have a clue what it tastes like. Y cuando yo como, puedo ver lo que estoy comiendo, sé lo que es, pero no tengo ni idea cómo sabe. And I say, boy, I imagine this tastes good, Y yo digo, me imagino que esto but sabe I bien rico, cannot taste one thing. pero no puedo probar nada. And we have 5 senses: Nosotros tenemos 5 sentidos: taste, smell, el gusto, el olfato, sight, la vista, hearing, la and touch. audición y el tacto. Take away those 5 senses. Quita esos 5 sentidos. How would you like to live without those 5 senses? ¿Cómo les gustaría vivir sin esos 5 sentidos? Might as well be dead. Más vale estar, I can't mejor hear, I estar can't muerto see, si no voy a poder oír, I no voy a can't poder taste, ver, I can't no voy a smell, poder I saborear, can't feel. no voy a poder oler ni tocar That's nada. the definition of dead. Eso para mí es la definición de la muerte. So Daniel was saying, the Lord spoke to me while he was speaking. He said, I ate this Chinese food we always eat, and it was terrible. Entonces Daniel, el Couldn't Señor le taste it. estaba enseñando por medio de eso cómo el comer esa comida no sabía mal, no And he le said, sabía buena. Gabby, taste this. Entonces le dijo a Gaby que probara. He said, yeah, we're not ever going there again. Entonces Gaby dijo, ay, si esto Bad. sabe feo, I ya can't no taste vamos a anything. volver a ir y yo no puedo saborear nada. They both had the virus. Porque ellos dos tuvieron el virus. Then Judy tasted, said, that's great, Y man. entonces Yuri se lo comió y dijo, esta comida está riquísima. That tastes so good. Esta sabe tan rico. And they're going like, something's wrong with you. Y ellos le dijeron a ella, algo está mal contigo. The Bible says, taste the Lord and see he's good. Pero la Biblia dice que debemos saborear al Señor para ver lo bueno que es. Here's what happens Y when you esto have es spiritual lo que virus. sucede con un virus espiritual, You lose your senses. que empiezas a perder tus sentidos. And I come and I feed the word. Entonces yo vengo aquí y les doy el alimento And when La taste palabra. it, they eat it. y luego lo saborean, se lo comen I don't taste good to me. y algunos dicen, no, eso no me supo bueno. Nobody, yeah, that's not too good. It's a bad restaurant. Entonces dicen, no, eso no está bueno, es un mal restaurante. And then somebody eats and go, oh my God. Y That's otras the best food I ever personas vienen y dicen, ay, este es el mejor alimento que he tenido. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? They don't have, their senses are not trained. Que sus sentidos no están entrenados, Their senses are dull. sus sentidos están apagados They can't taste. y no puedes saborear. He said, you're dull of hearing. Dice que somos sordos de la audición. You see, but you can't see. You hear, but you can't hear. Tú ves pero no ves y escuchas pero no oyes. See, they're spiritually deaf. Espiritualmente están Two of the ciegos senses. y están sordos. And so here's what's happened to the church. Entonces esto es lo que le ha pasado a la In iglesia. Hebrews chapter 5, En Hebreos capítulo 5 it says, by this time, dice, para este tiempo you ought to be teachers, ustedes ya deberían de ser maestros, but you have need to be taught again pero han tenido necesidad de que se les enseñe de nuevo, because you're a babe. porque son bebés You only can eat milk, y drink milk. solamente pueden
tomar leche, They can't taste the food. no pueden They can't saborear chew the la food. comida, no pueden masticar la comida. He says, Y él dice, food, el alimento, spiritual food, el alimento espiritual is for the mature. es para los maduros, Only the mature. es para los maduros. See, if you can't taste the food, Y si tú no puedes saborear el alimento, you have a virus es porque tienes un that's virus stolen your senses. que te ha robado tus It's sentidos called immaturity. y es el virus que se llama inmadurez. He says, the food, the meat is for those who, by practice, Y él dice que la carne es para aquellos que por la práctica have their senses trained han entrenado sus sentidos to discern good and evil. para poder discernir el bien y el In mal. other words, Y en otras palabras, you won't know the real word, tú no vas a saber la verdadera the word of palabra, righteousness when la it comes, palabra de rectitud cuando venga, if you do not have your senses trained. si tú no tienes tus sentidos entrenados. You can't taste it. No vas a poder You don't know if saborearlo it's good or evil. y no vas a saber si es buena o mala. That's why people can't discern. Por eso es que la gente no puede They discernir, got coronavirus. porque tienen el coronavirus They can't taste, they can't hear, they y no can't pueden see. saborear y no pueden oír y no pueden ver. And the reason Y la razón is because they've not practiced the word. es porque no han puesto en práctica la Therefore, they palabra don't know y por lo tanto no when saben. that word comes out. Cuando esta palabra Their sale, spiritual senses sus sentidos have espirituales not been tuned no han sido sintonizados to know, para poder saber. and they get deceived. Entonces son Does engañados. anybody hear what I'm saying? ¿Alguien aquí está escuchando lo que estoy diciendo? Brother, you better hear what I'm saying. Hermano, más vale que This escuches is lo the que Lord. digo, porque esto viene del Señor. This is what he wanted us to learn from the virus. Y esto es lo que Él quiere que aprendamos de este virus. This is amazing. Y es algo impresionante. But see, some of you, I can look right now. Pero algunos de ustedes yo puedo verlos I can see it went y puedo ver que esto les pasó por encima. right over your head. Esto les pasó por encima. You don't get it? No lo entienden. Some of you say, I get it, but you don't. Y hay unos que dicen, sí, lo Some entiendo, of you pero no. really get it. Y hay otros que sí lo están entendiendo. And some of you think you get it. Y hay otros que piensan que lo están And some of entendiendo. you didn't get it at all. Y otros que realmente no entendieron nada. And I know why. Y yo sé por qué. If you don't practice and do the word, Porque si tú no pones en práctica la palabra, your senses tus are sentidos not trained. no están entrenados. Look at this. Miren esto. They're not trained, No están entrenados it says, to discern para poder discernir good from evil. el bien del mal. Isn't it amazing? ¿No es algo In impresionante the political arena, cuando esto sucede en lo político? people can't discern what's good and what's evil. Que la gente no puede discernir el bien y el mal. Like, are we just blind? ¿Acaso estamos ciegos? Can we not discern? ¿No podemos good and discernir evil? el bien y el mal? Can we not? ¿Acaso no podemos Killing babies? matar bebés? Is that good? ¿Eso es bueno? Is it good? Es bueno. No. So why do you vote for that? Entonces, ¿por qué la gente sale a votar por eso? It's socialism. You want to be in slavery? El socialismo, ¿ustedes quieren estar en esclavitud? Talk to my friends from Venezuela. Hablen con mis amigos venezolanos. You want that? ¿Quieren eso? Is that good or evil? ¿Eso es bueno o malo? So why do you vote for that? Entonces, ¿por qué votan por eso? You see what I'm saying? ¿Están entendiendo? Half the church doesn't even know. La mitad de la iglesia No, not ni this siquiera church. sabe. Ah, It's no, those esta down there. iglesia no. It's la- down las there, otras. those down there on Harry Aquellos de allá. Hines or Greenville Avenue. Aquellos de la Greenville por But, allá. I mean, we know. We understand what I'm saying. Pero nosotros aquí sabemos. Oh my gosh. Ay, I was Señor. like, can we not get this? ¿Acaso no podemos entender esto? I mean, lying? ¿Mentir? Is that good? ¿Es bueno mentir? I don't think so. Yo no creo. You hear what I'm saying, guys? ¿Están Come entendiendo? on. Why do people of God can't discern something that simple? ¿Por qué el don't pueblo de know. Dios no puede discernir algo tan simple? Brother, you better not judge on appearance. Más vale que tú no juzgues por la I guarantee you, apariencia. if Jesus Christ, the way he looked 2,000 years ago, came into church, we probably wouldn't like him. Yo te garantizo que si Jesucristo viniera como Él lo hizo hace 2000 años, no nos Because he gustaría. probably did not look like Brad Pitt. Porque quizá Él no se veía tan guapo como Brad Pitt. He probably did not look the way people wanted him. They rejected him Y tal vez Él no se veía como la gente You quería know verlo why? y por eso lo rechazaron. because they judged ¿Y
¿Y sabes por qué? Porque juzgaron from the physical, not the spiritual. lo que veían en lo físico y no en lo espiritual. God, I am praying the church of God wakes up. Y yo estoy orando para que la iglesia de Dios Because if it despierte. doesn't, Porque si no lo hace, you're going to see, I haven't got into my message yet. y esto todavía ni entro al mensaje. You have to know the plans of Satan. Tú tienes que saber los planes de Satanás. Much of the church, they don't know. Y muchas iglesias no You know lo what his saben. plan is? ¿Sabes cuál es su plan? His plan is to enslave God's people. That's number one. La primera parte de su plan es traer esclavitud al pueblo de Dios. And the second plan is to kill them. Y el siguiente plan es That's the matarlos. plan. Ese es su plan. That's always been his plan. Ese siempre ha sido el plan de Satanás. Okay. Hitler killed 6 million Jews in World War Hitler II. 6 mató million. a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. What did the church in Germany do? ¿Y qué hizo la iglesia en Alemania? Nothing. Nada. What did the church in America do? ¿Y qué hizo la iglesia en Estados Unidos? Nothing. Nada. What did the American government do? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Nothing. Nada. That's nothing Y eso no es nada compared to what Stalin comparado con lo que Mussolini Stalin, Mussolini and those guys y did. todos esos otros hicieron. 40, Millones. 50 million Christians. 40, 50 millones de cristianos. You all know that? ¿No sabían eso? This is why the socialists want to destroy history. Por eso es que los socialistas quieren destruir la historia. History tells you who you are, La historia te dice quién eres, where you came from. de dónde viniste. History tells you where you came from. La historia te dice de dónde vienes. Good or bad, you need to know where you came from. Bueno o malo, tú tienes que You saber de need dónde to know who viniste. your mama and daddy Y tú is. tienes que saber quiénes son tus papás. Everybody wants to know where they came from. Todos quieren saber de dónde vinieron. History tells you that. Y la historia te lo That's dice. why God writes it down. Por eso es que Dios lo escribió. But also, Pero también this esto tells you your future. nos dice nuestro futuro. You know where you came from. Tú vas a saber de dónde And, viniste. brother, you need to know where you're going. Y también, hermano, tienes que saber a dónde vas. But you can't tell where you're going if you don't know where you came from. Pero no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde viniste. And that's why they want to wipe out the history. Y por eso es que ellos quieren eliminar la historia. It's the first thing communism and socialism does in a country. They wipe it out. Lo primero que hace el comunismo y el socialismo That's en what un they're país trying to do es now. quitar la historia y es lo que están tratando de hacer ahorita. The book of Esther shows all of this. Y es lo que nos enseña el libro de Esther. This is amazing. Y es algo impresionante. Amen. Amén. And it says, solid food, verse 14, 5:14, En Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido, that's the word of righteousness. esa es la palabra de rectitud, It's for the mature. es para los adultos. Mature. Los adultos. You know who the mature are? ¿Saben quiénes son los maduros? It's in 1 Corinthians 13. Está en Primera de Corintios 13. You know what chapter that is? ¿Saben cuál capítulo es ese? It's a love chapter. Es el capítulo del amor. It's the love chapter. Es el The capítulo love del book. amor. Paul said, Y Pablo dijo when I was a child, que un niño, I spoke like a child, cuando era niño, hablaba como niño reasoned as a child, y razonaba como and thought niño as a child. y pensaba como When I became niño. a man, mature, Pero me convertí en un hombre maduro, I put away childish things. entonces ya dejé atrás las cosas infantiles. That means when I got perfected in love, Y eso significa que cuando fue perfeccionado en I el stopped amor, doing the childish things. entonces dejó de hacer las cosas de niños And I practiced the righteousness, y and now empecé a I can practicar las receive the word. cosas de rectitud y puedo recibir la This is why palabra. people can't receive the word. Y esto es por la razón que la gente no righteousness. puede recibir la palabra de This is rectitud why people can't receive the meat. y por eso no pueden Okay. recibir la carne. I do not feed milk. I quit that. I don't feed milk. Yo aquí no les alimento con leche, I yo don't have eso time to- dejé de hacerlo hace mucho. I don't have time to do milk. Yo no tengo tiempo para darles de beber leche. I think most of you would agree that I don't do milk. Y Right? yo creo que muchos están de acuerdo I don't aquí que even yo ya like no milk. les doy de tomar leche, ni siquiera me gusta la Milk leche. stinks. I don't like it. Huele feo la leche. I can't smell it now. Pero ahorita ya ni la puede oler, así que no. The only time I like milk La única vez que me gusta la leche is with hot chocolate chip cookies and brownies. es cuando me ponen unas galletas de chocolate y Then brownies. I can drink it. Entonces así sí me la puedo tomar. But
brother, we need meat today. Pero hoy en día lo que necesitamos We es need meat carne. and potatoes, brother. Necesitamos carne y papas. We don't need to be drinking, formula and being burped. Nosotros no necesitamos que nos den el biberón y luego nos hagan repetir. And then after you eat and burp, you go to sleep like little Y Pierce. luego cuando ya comes, repites y te quedas dormido como el bebé aquí, Pierce. This is what a lot of Christians do when they come to church. Y esto es lo que hacen muchos cristianos cuando vienen a la iglesia. They eat, they burp, and go to sleep. Comen, repiten y se quedan dormidos. Amen. After a good meal, I want a cup of coffee. Después de una buena comida, lo que me gusta es tomarme un cafecito. Amen. I can't smell it or taste it now, but I still want it. Aunque no pueda ahorita olerlo como quiera, me So, lo quiero how tomar. many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden esto que estoy diciendo? You understand it? ¿Ustedes entienden? This is what's going on. Esto es lo que está God, sucediendo hoy en día. He's going to let us keep this virus till the church understands what God's trying to Y say. este virus va a seguir hasta que la iglesia pueda entender esto. So I'm saying, Lord, I got it. Give me my taste and my smell back. Entonces yo le dije, Señor, ya entendí el mensaje, por favor regrésame mi olfato y mi gusto. I don't care if I can smell nasty stuff, so I can smell anything. No me man. importa si lo primero que voy a oler es algo feo, con que I pueda ran oler over a está bien. skunk in the road, a dead skunk in the road, still couldn't smell it. Yo atropellé ahí un zorrillo en That's bad. la I can't even smell calle y ni I siquiera would lo give podía oler. anything to smell a skunk right now. Y hoy en este día yo daría cualquier cosa por oler ese zorrillo. If I could just smell a skunk, I'd be happy. Si ya pudiera oler al zorrillo, ya estuviera feliz. Okay, now then, Ahora, I'm never going to get through this. ya nunca va a terminar este mensaje. How to approach the king. ¿Cómo presentarnos al rey? Esther 5:7. En Esther 5:7. Esther replied, my petition and my request is this. Dice Esther que mi petición y mi deseo es este. This is how she approached the king. Listen, Así es como ella se presentó al rey, escuchen. most of us come to the king like we're going to Kroger's. Y muchos nos queremos presentar al rey como si vamos al mandado. I want some potatoes and Yo some beans, quiero unas milk. papas, steak. leche, Give me carne. all of this, Lord. El Señor, dame todo esto. Give me some chocolate, Y si me puedes dar candy, también un chocolate, crackers, soup, unas galletitas. But look at the way Esther comes. Pero miren cómo lo hizo Esther. If I found favor in the sight of the king. Now this is the Si he wife. hallado gracia ante los ojos del rey. My wife has never come to me that way. Mi esposa nunca ha venido a mí de esta manera. She has never come and said, if I found favor in your sight, Ella nunca ha venido a decir si he encontrado o hallado gracia ante tus ojos. can I please have the credit card and go to Kohl's? ¿Me puedes por favor dar tu tarjeta de crédito para Never ir a has she comprar said ropa? that to me. Ella nunca me ha Has dicho any man eso. ever had their wife say that to ¿Algún them? hombre ha venido su esposa a decirles, No. a pedirles de esta manera las cosas? She says, I'm going to Kohl's, see you later. Al contrario, ella viene y dice, yo me voy a la tienda y nos vemos. I'm taking the checkbook and the credit card. Me voy a llevar tu chequera y tu tarjeta. I know, no, she hides the Otros bill. solamente reciben el cobro. No, that's smarter than that, man. Pero hoy en día ya las mujeres son You más have to inteligentes. hunt to find the Ahora bill. esconden el cobro y ahora tienes que buscarlo muy bien. But honey, it's on sale. Ay, pero es que está en Oh my God. oferta. Don't ever send a coupon to my wife No le envíen un cupón a mi esposa because she's going to go. porque ella va a ir a It usarlo. don't matter whether she needs it or not. No importa si ella necesita It is- eso o no. It's 2 for 1. Let's go. Es que es al 2 por 1, vamos. We already got 10 of them. I Pero don't ya care. It's on tenemos sale. 10, no importa, pero está en oferta. Oh, Jesus, help me, Lord. Ay, Señor. Deliver Jesús, my wife from ayúdame. the coupon. Por favor, libera a mi Oh. esposa de los cupones. I needed it. I needed it. Pero ayer sí vino bien porque tenía un cupón que el pastor necesitaba. I had a coupon for something, Tenía un cupón para algo. Tenía and I 3 sent my cupones. wife. Entonces envió a su I said, I esposa want 2. y le dije, quiero 2. She brings 1. Y ella me trajo solo 1. She sends me to the store, Entonces ella me envió a mí a la and I tienda come back with about half of what she sent me for. y luego fui a traer solamente la mitad de las cosas que ella me había pedido. Any of you guys ever do that? Algunos hombres hacen eso, It's like, I didn't see that. pero yo no vi esto aquí en la lista. I missed that. Ay, cómo me perdí esto. And I said, Marsha, I texted that to you. Y le dije, pero yo te envié un texto. I didn't see it. Y dice,
pues no lo vi. I said, I rest my case, honey. Entonces, No more get mad at me when I miss Ya no te stuff. puedes enojar conmigo entonces cuando a mí se me olviden las cosas. If I found favor in your sight, Si he hallado gracia ante tus ojos. that's the way we approach God. Así es como nosotros tenemos que presentarnos a Dios. Lord, if you're pleased with me, Señor, si tú estás complacido conmigo, if I've done the right things, si he estado haciendo las cosas bien, and if it pleases the king y si le place al rey to grant my petition, conceder mi petición, you may go to the God and he may not want to give you what you asked for. tal vez tú vayas correctamente con Dios, pero Él no quiera darte lo que tú has pedido. I mean, if your son has been acting up, been in jail and stealing things and Si tu disrespectful, hijo se ha estado portando mal, está en la cárcel o se ha robado cosas, and you come, Daddy, if it please you, could I have a Corvette today? entonces él viene y te dice, papá, si está bien contigo y te complazco, ¿puedo tener un carro nuevo? What do you think Daddy's going to say? ¿Tú qué crees que el papá le va a decir? Don't please me, son, because you don't please me. No, no me pidas por favor porque no me complaces. So we need to be in good standing with the Lord when we go to him. Nosotros tenemos que estar bien delante de Dios cuando vamos con Él. And if it pleases you to grant my petition and do my request, Si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, I want the king and Haman to come to a dinner. que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé. So she even asked if it was okay to have the dinner for him. Ella le preguntó si estaba bien hacerle un banquete. So here's the principle, she's going to feed the king. Este es el principio de que ella va a alimentar al rey. So when we go to the Lord, Así de igual manera, cuando nosotros we vamos may al need to Señor, make sure we have fed the king más vale que nos aseguremos de alimentar al rey into the harvest. por medio de la cosecha. Then he said, I'll let you eat. Entonces Él nos va a dejar comer. And I was thinking about this. You know what the Lord says? He says, one day, El Señor dice que un día he said, you're going to come vas a venir in heaven en el cielo and sit before me, y te vas a sentar a un lado de mí and I'm going to serve you. y yo te serviré. Can you imagine that? ¿Se pueden imaginar eso? I cannot imagine that. Yo no me lo puedo imaginar. So one day you're going to come and you're going to say, I'm going to serve you. Que un día vamos a estar delante de Él y Él nos va a servir. The ones that serve the Lord and feed the Lord, he's going to feed us one day. Porque los que ahorita están sirviendo y alimentando al Man. Señor, Él los va Wouldn't a that be servir amazing? después. Wouldn't ¿No that es be algo amazing? impresionante? But you got to learn this principle here. Pero nosotros tenemos que entender y aprender este principio. Haman went out glad, Entonces pleased. salió Amán aquel día alegre y He con corazón represents the contento. devil, okay? Recuerden que él representa But he el saw diablo. Mordecai, who represents the Spirit of God, Pero cuando Amán vio a Mardoqueo, que representa el Espíritu de and he did Dios, not stand up or tremble in his presence. y él no se levantaba ni temblaba delante de él, And Haman got mad. entonces Amán se enojó. The devil hates Christians El diablo odia a that are cristianos spirit filled, que están llenos del that will not Espíritu, bow the knee, que no se van a arrodillar that will not tremble, y que no tiemblan, that are not afraid. que no tienen temor. See, everybody else bowed. Todos los demás se arrodillaban. I will not bow the knee. Yo no voy a doblegar mis rodillas. I will not bow the knee. Yo no me voy a doblegar. Amen? Amén. It's up to the Lord. A menos que sea el Señor. And our policemen don't bow the knee. Y nuestros policías Amen, no brother. se van a arrodillar. Don't bow the knee. No se van a arrodillar. You bow to the Lord. That's it. Solamente se van a arrodillar delante They del bow to Señor. anything else. No se van a andar arrodillando a nada Shadrach, más. Meshach, and Abednego said, you can throw us in the fire, King, and our God will deliver us. But if he doesn't, we're not going to bow. Sadrach, Misad y Abednego dijeron, tú nos puedes enviar al fuego, pero si el Sí. Señor nos libera, no vamos So a that's what arrodillarnos. Satan wants us to bow, to be enslaved, and to disobey God. Y eso es lo que Satanás quiere, es que nos arrodillemos, que estemos en esclavitud. Haman controlled himself, though, and went to the house and sent for his friends and his wife. Pero Amán se controló y se Now fue a look. su casa y mandó traer a sus amigos. He recounted to them all the glory of his riches. Entonces les contó la gloria de sus riquezas, All the glory of his riches. toda la gloria de sus riquezas, The number of his sons, la multitud de sus and hijos every instance where the king had magnified him, y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido and how he had promoted him above the princes. y cómo le había exaltado sobre los príncipes. So Haman is full of himself.
Entonces aquí Amán está muy He is presumido. bragging about how great he is. Él está presumiendo de lo grande You que see él the es. pride here, right? Y pueden ver su orgullo, The pride in this man, pueden ver el which orgullo que hay en este hombre. represents Satan. That's the pride of Satan. Y ese es el orgullo que hay en And he Satanás. wants to be number one. Él siempre quiere ser el número uno. And he said, even the queen, let no one but me come to her house with the king. Y Amán añadió, aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete. Yet all of this does not satisfy me. Pero aún todo esto no lo satisfacía. Okay, you know what you're hearing here? ¿Sabes qué es lo que están escuchando aquí? Satan was rejected in heaven by God. Que Satanás fue rechazado en el cielo por Dios. Satan is rejected. Satanás fue rechazado. And he puts that on, I'd say 99% of the people I pray for deal with spirit of Y rejection. yo creo que él pone este espíritu de rechazo como en 99% de las personas con almost las que yo everyone. oro. Casi en todas. Every marriage, En todos los young people, matrimonios, en los jóvenes, almost everyone. casi en todos. And see, here's the thing you're going to see about rejection. Y esto es lo que tú vas a ver acerca del rechazo. He said, yet this does not satisfy me. Sin embargo, nada de esto me satisface. He had everything he wanted, Él tenía todo lo que quería, the highest position, en la posición más alta, and it still wasn't enough. y aún así no That's- era suficiente. That's rejection. Ese es el There's rechazo. always something else Siempre hay algo más that it needs. que necesita. You know what it wants? ¿Sabes qué es lo que quería? Rejection wants everybody to bow the knee to it El rechazo quiere que todos se arrodillen ante él and give it what it wants. y que le entreguen lo que él quiere, That's what it wants. lo que él And quiere. here's what he says. Y esto es lo que le dijo. Every time I see Mordecai the Jew Y cada vez que veo a Mardoqueo el judío sitting at the king's gate, sentado a la puerta del rey, he said, I can't make him bow the knee. porque no puedo hacer lo que él se arrodille I ante cannot mí. control him. No puedo I controlarlo cannot get from him what I want. y no puedo obtener de él lo que yo quiero. That's rejection. Ese es el rechazo. It doesn't matter. This is saying, if you're dealing with rejection right now, Y si tú estás lidiando con el rechazo ahora, you'll get everything you think you want and you still won't be happy. tú vas a estar recibiendo todo lo que tú piensas que quieres, pero aún así no vas a estar satisfecho. Because the devil will show you something that you didn't get. Porque el diablo te va a mostrar algo más que aún no has recibido. Or someone that doesn't honor you or like you or love you. O alguien que no te honra o a que no le caes bien o que no te ama. Or someone that disrespects you. O alguien que te va a estar faltando And el until you respeto. get that, you're not happy. Then there'll be another. And Y then there'll aún be cuando another. And recibes eso another. ya And no another. vas a estar feliz y va a haber otro y otro. And you never get satisfied. Y nunca vas a estar satisfecho. And that's what Haman said. I'm not satisfied. Y es lo que dijo Amán, no estoy And the satisfecho. only way he's going to be satisfied is to kill Mordecai. Y la única manera de que él creía que iba a estar satisfecho es matando a And Mardoqueo. that's the way Satan works. Así es como trabaja el diablo. So that spirit cannot be satisfied. Y ese espíritu nunca puede estar satisfecho. Now Zeresh, his wife, and his friends said, make a gallows 50 cubits high, and in the morning ask the king to have Mordecai hanged on it. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que se prepare una horca de 50 codos de alto y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Let me tell you another thing, another way rejection works. Déjenme decirles otra de las maneras en las que trabaja el If it rechazo. cannot get what it wants from someone, Si no obtiene lo que quiere de alguien, then the next thing it does, entonces lo siguiente que try hace to destroy them. es tratar de destruirlos. It will destroy them. Trata de It will destruirlos. speak evil. Va a empezar a hablar It mal. will talk about them. Va a empezar a It will hablar try to take them de down. ellos. Do you understand what I'm saying? ¿Ustedes están entendiendo There's so eso? many, I mean, there's about 10 messages in here. I could go so Eso many ya ways. incluye como 10 mensajes. Do y'all understand this? ¿Están This is entendiendo just a esto? little side thing. This is not the main point. Esto es solamente una nota, no es el The punto point is this, you principal. can't please the devil. El punto es que no puedes complacer al diablo You cannot please rejection. y no puedes complacer al rechazo. Never. Nunca. And this is a problem in our marriages, guys. Y este es un problema que tenemos en los matrimonios. It's constant. Rejection and fear of rejection marry each Es other. el rechazo y el temor al rechazo. This is something we discovered when we had our COVID dinner Y Friday. esto es algo más que descubrimos durante la cena del COVID. Almost every testimony Casi todos los testimonios was a restoration of the marriage. hablaban de la restauración del matrimonio. I'm going, you mean you have to get COVID to get your marriage restored? Y yo estoy pensando, ¿les tenía que dar el virus para que restauraran el matrimonio?
It was amazing. pero fue algo Almost impresionante. everyone, Casi todos, that was their testimony. ese fue parte de su God restored testimonio, our marriage into COVID. que Dios restauró el matrimonio durante el COVID. Oh my Lord. Y yo dije, ay Señor. Amen. So God is restoring the marriages. Así que Dios sí está restaurando But matrimonios. that's another story. Pero eso es otra historia. Amen. Amén. So let's go in chapter 6, verse 1. Ahora vamos al Now listen. capítulo 6, versículo 1. This is something that you got to get as a church. Esto es algo que tenemos que entender como iglesia. If you want to see God move, Si quieren ver a Dios moverse, if you want to see prayers answered, si tú quieres ver las oraciones and you want to see the respondidas glory of God, y quieres ver la gloria de Dios, how bad do you want to see that? ¿qué tanto quieres verlo? How bad do you want to see God? ¿Qué tanto quieres ver a Dios? How bad do you want to see the glory of God ¿Qué show up? tanto quieres ver que se manifieste la gloria de Dios? Let me tell you this. Déjenme decirles esto, There is a tremendous cost que hay un gran costo to see the glory of God para poder ver la gloria and de to be in the Dios presence of God. y poder estar en su It presencia. just doesn't happen for everybody. Esto no le pasa a cualquier persona. I mean, Friday night we had a COVID dinner and wound up with the glory of God showed up. It was amazing. El viernes en la noche durante la cena de COVID se manifestó la And gloria you know de Dios. when it happened? ¿Y sabes cuándo sucedió? Is when everybody was tired and ready to go home and go to Cuando bed. ya todos estaban cansados y listos para irse a casa. I mean, y'all know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estoy hablando? Were y'all all ready to go home? Ya todos estaban I was listos too. para irse. How many Yo were ready to también. go home at that dinner? ¿Cuántos estaban listos para irse a casa? See, I wasn't the only one. Yo no era el único. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Listen, you got to know how Lord works. Y esto es para que podamos entender cómo es que Dios trabaja. When the disciples, they fished all night, right? Cuando los discípulos estaban pescando toda la noche, They came in the morning, they're ready to go home, right? estaban en la mañana ya listos para irse a casa. They wanted an espresso, you know. Ellos ya se querían ir a Starbucks. tomar un cafecito expreso de Starbucks. And Jesus shows up. Entonces se aparece Jesús He said, hey, boys, let's go fishing. y les dice, hey muchachos, vámonos a pescar. It's like, I don't want to go fishing, Y man. le I'm dicen, tired. ay Señor, ya no No, queremos let's ir go a fishing. It's pescar. time for fishing right now. No, ya ahorita es tiempo, vamos a la pesca. And they went out and caught all the fish. Entonces cuando salieron, pudieron agarrar So todos esos that's the way it works pescados. with the Lord. Así es como funcionan las Right now, cosas con el some Señor. of you want to go home and eat. Algunos de ustedes ahorita ya se quieren ir a su casa a comer Some of you say, I wish you'd be quiet. y otros dicen, ya cállese. I can hear those demons talking. Yo I know. puedo oír esos demonios cuando hablan, But I'm not through yet. pero todavía no termino. Because you got to hear this. Y tienen que escuchar esto. Amen. I guarantee you, there's people in many other countries would give anything to be, you know, Y les garantizo que en otros China, países, como en China, in China, I think if you don't preach 6 or 8 hours, they get offended. si tú no predicas por 6 a 8 horas, ellos se ofenden. I'm going to go over there. Yo voy a ir allá a predicar a China. Verse 1, listen to this. Así que escuchen esto en el versículo 1. During that night, Durante aquella noche, the king could not sleep. el rey no podía dormir So he gave orders to bring the book of records. y dio orden que trajeran el libro de las memorias. Now this king's getting ready to kill all the Jews. Aquí el rey ya se está preparando para matar a todos los judíos. Esther has been fasting and praying. Y Esther ha estado orando y ayunando. All the city of Susa has been fasting and praying. Y toda la ciudad de Susa ha estado orando y ayunando. And look what happens. Y miren ahora lo que sucede. The king can't sleep. Que el rey no puede dormir He wakes up y se despierta. and he represents the Lord, right? Y eso representa al Señor. When we pray, Cuando nosotros when we oramos y the ayunamos, Lord pays attention. el Señor pone atención. The Lord pays attention, guys. Y el Señor nos pone We have atención. we are fasting 3 days a week for 3 months now. Nosotros estamos ayunando por 3 días por semana por los últimos 3 meses. And we have prayer going 24/7. Y nosotros tenemos oración las 24 horas. Now you're going to see something. Ahora van a ver algo. What makes that work? ¿Por qué es que eso funciona? He brought the records and they read before the king. Y trajeron el libro, las crónicas y las leyeron delante del rey. I'm going to skip because of lack of time. Y I'm me not gonna voy go a there. saltear unas partes para Verse poder 2. terminar a tiempo. It was written Y estaba escrito that Mordecai had reported concerning Bigthana and Teresh, 2 of the king's eunuchs who were doorkeepers, that they had sought to lay hands on the king. y fue hallado escrito en lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, 2 de los eunucos del rey, guardianes de
de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. At this point, the king does not know there had been a plot to kill him and that Mordecai had stopped it. A este tiempo el rey no sabía que habían tratado de matarlo y que Mardoqueo fue quien lo detuvo. He had no idea. Él no sabía. And when Esther and all the people interceded and prayed, the king found out. Y cuando todo el pueblo estuvo orando y ayunando fue cuando el rey se dio Because cuenta, it was recorded. porque eso lo habían apuntado. Let me tell you what happens with you and me. Déjenme decirles lo que sucede con Hear nosotros. this. Escuchen bien esto. Everything you do by the Spirit of God Todo lo que tú haces por el Espíritu de Dios gets written down va a estar escrito delante de Dios, in God's record book. en los libros de Dios. Everything you do by the Spirit of God gets written down. Todo lo que tú haces por el Espíritu de Dios va a estar escrito. When I was being trained in deliverance, Cuando yo estaba siendo entrenado en liberación, the Lord gave me a dream, el Señor me dio un sueño and I saw a book with the pages 51 through 56. y miraba el libro con las páginas 51 al 53, They were blank. pero estaban en blanco. That's 6 years it represents. Eso eran 6 años que representaban, It represented 6 years of my life. 6 años de mi vida. I was in the middle of that time frame. I was about Y yo 54, estaba en medio de ese tiempo, como en 54, and it was the 6 years that God had told me He was going to train me for. y esos eran los 6 años que Dios me dijo que me iba a entrenar. And He revealed that to me in that dream. Y Él me estaba revelando eso en el sueño. And then I said, well, Lord, Entonces dije, Señor, these pages for these years are blank. dije, estas páginas aquí están en blanco. Does that mean I'm not done anything? ¿Esto significa All que these no he years? hecho nada en todos estos años? And he said, yeah. Y me dijo, sí. I went, oh my gosh. Entonces dije, ay, I Señor. was very upset and disappointed. Estaba yo entonces muy molesto y decepcionado, Man, you want something recorded for yourself. porque tú quieres tener algo en tu récord. Because we're going to stand before the Lord and the book's Porque going un to get día open. vamos a estar delante del Señor And it's going to be bad and sad if it's blank and your name's not even in it. y va a ser muy triste que estés ahí con tu libro en blanco y ni siquiera tenga tu nombre. The things that you do by the Spirit get recorded. Pero las cosas que tú haces por medio del Espíritu The things you do van in a the quedar And the grabadas. flesh do not get Pero recorded. lo que tú haces en la carne no va a estar grabado. And so Mordecai, representing the Spirit of God, had done these things. It got recorded, and because of prayer, it got recognized by the king. Y las cosas que Mardoqueo había hecho, como él era la representación del Espíritu, fueron grabadas y ahora el rey las reconoció. And he said, what honor can we bestow on Mordecai? I want to honor him. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Yo quiero honrarlo. I really believe that God is ready to honor the people of God Y yo siento que realmente Dios está preparándose para honrar a su pueblo, in the middle of all this chaos that we see. aún en medio de todo este caos que estamos viendo. Those that are full of the Spirit, Aquellos que están realmente llenos del those that are Espíritu, feeding the Lord, los que están alimentando al those that are Señor, crying out to Him, los que le están clamando. I believe God's ready to pour out honor on you. Yo siento que Dios está preparando para derramar I mean, honra how would sobre you like to have a ustedes. little honor instead of shame? ¿Cómo les Amen? gustaría tener honra y no vergüenza? Amen. Because much of the church is in shame. Porque la mayoría de la iglesia But está God's ready avergonzada. to pour out honor on you. Pero ahora Dios se está preparando para honrarla. And He wants to do honor to Him. Y Él quiere hacer algo para honrarlo. And the devil wants to steal your honor all the time. Pero el diablo todo el tiempo quiere robarte tu honra. And he said, who is in the court? Y le dice quién estaba en el And atrio. Haman entered the court. Y Amán acababa de entrar al atrio. Amen? Now then, you have to recognize something. Ahora tienes que reconocer algo. And I'm going to close right here. Con esto voy a cerrar. Haman shows up wherever the king is all the time. Que Amán siempre se presentaba donde quiera que el rey And estaba. what does Haman do? ¿Qué es lo que hace Amán? He accuses the Jews. Él viene a acusar a los judíos. He accuses the Jews. Él viene a acusar a los So judíos. what do you think the devil does? Entonces, ¿qué crees tú que hace el In diablo? Revelation 12:10, En Apocalipsis 12:10 I heard a loud voice in heaven escuché una gran voz del cielo that says, now que dice, ahora the salvation and power and the kingdom of our God and authority of Christ have come. 12:10. Revelation
12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. For the accuser of our brethren has been thrown down. Porque el acusador de nuestros hermanos, He accuses them before our God day and night. el que nos acusa delante de nuestro Dios, ha sido arrojado. So Satan goes to God all the time about you and me. Entonces Satanás va delante de Dios todo el tiempo acerca de nosotros. Not just every once in a while, No solamente de vez en cuando, 24/7. sino que las 24 horas al I día. had to skip a lot of verses in Isaiah 65, but it says, give the Lord no rest, day or night. Y me tuve que saltar muchos versículos en Isaías 65, pero ahí habla de no darle descanso al Señor ni de día ni de noche, Until he makes Jerusalem a praise. hasta que Él vuelva a restablecer la gloria de Jerusalén. If the devil goes night and day to accuse you, Y si el diablo te está acusando día y noche, how are you going to stop that ¿cómo vas a detenerlo? if we don't go to the Lord day and night? Si nosotros no estamos yendo al Señor día y noche. You go, day and night, Y tú dices día y noche, 24/7. 24 horas al día. That's what it says in Isaiah 65. Eso es lo que dice en Isaías 65. He said, I've appointed watchmen Él dice que ha nombrado vigilantes by day and by night. que estén listos día y noche. Okay, so here's what you have to do. Y esto es lo que tú tienes que We hacer. started this 3 months ago. Esto fue algo que empezamos hace 3 meses. 24/7 prayer, La oración de las 24 horas 3 days a week. por 3 días a la semana. And how many have tried to do that and had trouble with that? Raise your hand. ¿Cuántos han tratado de hacer eso y han batallado? It is one of the hardest things to do. Es una de las cosas más difíciles And de the hacer. devil fights it. You know why? Y el diablo nos pelea en eso. ¿Sabes por qué? it's effective. Porque esto tiene un efecto. It counterbalances what Satan is doing. Y esto está contrarrestando lo que Satanás está haciendo. Okay, it counterbalances it. Esto viene a contrarrestarlo a él. And I believe that God's going to bring us to a place that we're going to have at least 24 people that are willing to pray 1 hour a day at some particular 24-hour in 24-hour Y period. yo Amen? creo que el Señor nos va a llevar a este punto donde podamos tener por lo menos 24 personas orando 1 hora al día. If we can get 24 people Si podemos tener 24 that will personas pick 1 hour que puedan escoger 1 hora a day por día, from 6 in the morning de las 6 de la mañana to 6 the next morning, hasta las 6 de la siguiente mañana, that we cover the 24 hours, y que podamos cubrir las I think 24 the horas. Lord will do amazing things. Yo creo que entonces el Señor va a hacer cosas maravillosas. And we're already seeing the impact of it with what's happening in the services. Y nosotros ya hemos visto el impacto de la oración por lo que ha sucedido en nuestros servicios. If we're going to see what we want to see, Y si nosotros vamos a ver lo que queremos ver, you want the church to become a praise ¿tú quieres que la iglesia se convierta en algo que tiene gloria? in the earth? Do Que you want esté that? apreciada aquí en la tierra. Let me ask you this. Déjenme decirles, What do you see? How do you see the church in the earth today? ¿cómo tú ves la iglesia en la tierra hoy en día? Is it a praise? ¿Recibe gloria? No. No. There's pedophilia, Están los pedofilios, there's molestation, están los que there's están every molestando. problem in the world in Hay the church. muchos problemas en la There's la pastors iglesia. that steal, Hay pastores que roban, there's phony, fake, hay pastores que son falsos, and the church is not a praise. y la iglesia no recibe gloria. If we don't pray, Si nosotros no oramos, it's never going to be a praise. entonces nunca It's va a Isaiah recibir la 65. gloria. En Isaías 65, So here's, come on up, worship team. Here's the deal. esto es lo que va a pasar. I had some people that came to me in the first service and Yo said, tuve unas personas que vinieron a mí el primer servicio they said, we've been running. y me dijeron que han estado huyendo. I said, yeah, I know you have. Y les dije, sí, yo sé. They said, we're not going to run anymore. Y dijeron que ya no van a huir más. We've been running away. Dice, hemos estado huyendo. I said, I know you have. There's others that have been doing it too. Y yo sé que hay otros que lo han estado haciendo también. He said, this is serious. I said, this is Y very me serious. dijeron que esto es serio, It's very serious. es muy serio. There's two things. Hay dos cosas. There's two things that we have to do. Hay dos cosas que tenemos que hacer. We have to give the Lord no rest. Nosotros tenemos que hacer que el Señor no descanse. Because the king woke up and he granted the request. Porque cuando el rey despertó fue cuando otorgó la We petición. can't let up. Nosotros no podemos dejarlo a la ligera.
That's number one. Eso es lo primero. The second thing Lo segundo is we got to feed the Lord. es que tenemos que alimentar al That Señor. means a harvest. Eso quiere decir la That cosecha. means going into the fields. Eso quiere decir ir a los campos. Like I said earlier, he summoned the disciples. Y como les dije hace rato, Él llamó a sus I think discípulos. I'm going to wait till just after the election, Y yo creo que yo voy a esperar hasta que pase la elección. and then I'm going to summon Y entonces voy a hacer el llamado. the disciples, Voy a llamar a mis discípulos and I'm going to see who's going to show up. y voy a ver quién se aparece. And it may be one or two, that's okay. Y si nada más viene una o dos personas, está bien. I want to see Pero yo quiero ver who wants the authority, quién quiere la autoridad, who wants to feed the Lord. quién quiere alimentar al I want to Señor. see who's willing to. Let me ask you this. Y déjenme preguntarles algo más. Some of you men, Hombres, how many hours a day do you work? ¿cuántas horas al How many día hours a week do trabajan? you work? ¿O cuántas horas por semana? 50. 50. How many? Anybody more than 50? ¿Alguien más de 50? How many? 60. 60. 80. 80. How many, brother? 80. 80 hours a week. 80 horas a la semana. Él. All right, let me ask you this. Ahora déjenme preguntarles algo más. How about working for the Lord 1 hour a day? ¿Qué les parece trabajar para el Señor 1 hora al día? You understand what I'm saying? Put it in perspective, guys. Pongan esto en perspectiva. Oh, you know, I'm busy. We are. Ay, es que estoy muy ocupado. 80 hours, Sí, that's a todos lot of hours. estamos ocupados. Él trabaja 80 horas. Amen. A lot of hours. Son muchas horas. And but we have to find time Pero tenemos que encontrar, hacer el tiempo to give the Lord no rest. para que el Señor no descanse. I think if our church can say, okay, we're not going to give the Lord, somebody in our church is going to be praying all the time. Y no vamos a dejar que el Señor descanse porque alguien en la iglesia va a estar orando todo el tiempo. Preparing the way church is not going to give the Lord any rest. La iglesia preparando el camino no va a dejar que el Señor descanse. And he's going to say, oh, there comes preparing the way church again. Y Okay, el I'm going to Señor give va a them what they decir, want. ay, vienen los de preparando el camino, les voy a dar lo que me piden. I mean, that's what, read Isaiah 65. I don't have time to go Lean into it. Isaías 65 porque no tengo ya tiempo para Does that entrar. make sense? Pero 1 hour. tiene sentido darle 1 hora.